El día 1 de junio de 2025 se va a confirmar una vez más que cuando se trate de analizar el desarrollo institucional entre México y Estados Unidos, cada uno de estos países decide rutas diferentes, lo que ha llevado, por supuesto, a que cada uno de estos países tenga resultados totalmente diferentes. Quédate a ver este video en este canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. Durante el último año, México se ha estado hablando de una gran reforma judicial, una gran reforma al poder judicial de la Federación. Esto en virtud de que se parte de un diagnóstico en el que este poder judicial no responde a los intereses del pueblo, de la clase gobernante, de los empresarios, o no responde absolutamente a ninguno de los actores que hemos señalado y requiere, por supuesto, una renovación de fondo para que los mexicanos puedan acceder a un sistema de justicia con mayor certidumbre y en el que efectivamente la ley se aplique sin distingos y como reza uno de los principios de los abogados, es el hecho de que la justicia es ciega. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en este desarrollo institucional de ambos países? Y tenemos que remitirnos definitivamente al inicio de todo esto. En 1776, Estados Unidos logra la independencia de las 13 colonias de Inglaterra y en ese momento se decide instaurar un sistema republicano, una república en el que existieran tres poderes con ciertos equilibrios, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Modelo que posteriormente se fue utilizando en otros países y en México, por supuesto, que este modelo también se utilizó más adelante. Pero en 1776 no existía México, lo que existía era la Nueva España. La Nueva España, que era en ese momento el centro económico más importante de toda la corona española. Muchos no tienen claro esto, pero México era más importante que Barcelona. México era más importante por la cantidad de producción que tenía. Y claro, porque los españoles que llegaron a México decidieron quedarse, en su gran mayoría se casaron o tuvieron hijos con los indígenas, y de ahí surge ese bellísimo mestizaje del cual yo creo que todos los mexicanos, o una gran cantidad de los mexicanos, nos sentimos orgullosos de ese mestizaje que le ha dado a México este rostro hasta la actualidad. Pero bueno, en 1776, los problemas que tenía la Nueva España eran muy diferentes a los problemas que tenía en este caso Estados Unidos. Estados Unidos tiene que luchar por su independencia porque las instituciones que promovía, en este caso Inglaterra, pues eran totalmente extractivas. Y los colonos decidieron mejor desligarse de la corona, no tener un rey, no depender de una corona y sí establecer un sistema en el que los gobiernos únicamente estuvieran un periodo determinado a través de instituciones democráticas que se fueron desarrollando durante estos últimos 2 siglos. En 1776, todos los virreinatos estaban pasando por una crisis porque se decidió, por ejemplo, que se expulsara a los jesuitas y eso pues, fue un cisma muy importante dentro de la Iglesia Católica. En ese entonces la Iglesia Católica tenía funciones económicas de mucha relevancia en los virreinatos que se instauraron en América. Bueno, mientras Estados Unidos empieza a desarrollar sus instituciones, México entra en una etapa a finales del siglo XVIII, 1790, 1800, se empieza a entrar en una crisis España, una crisis derivada
del asedio que tenía de Inglaterra. Recordemos que Inglaterra durante esa época se convirtió en los principales piratas de todos los mares, robando a los galeones españoles. Holanda hizo exactamente lo mismo. España entonces entra en una crisis porque tiene que defender a sus colonias. Inicia en ese entonces la construcción de ciudades fortificadas en muchas ciudades que tenían costa, porque el asedio inglés pues era verdaderamente bárbaro. Esa es la realidad con la que se encuentra México, la Nueva España, porque no existía México en ese momento, y a principios de 1806, 1808, sucede algo relevante en España. En España es con la lucha por la expansión napoleónica, pues la corona española se vio obligada a tener que darle cierta libertad a sus colonias, porque el hecho de que Francia estuviera dominando a la corona española, lo que seguía era que Francia pues iba a designar a los administradores de las colonias que en ese momento estaban vinculadas a la corona española. Esto es aprovechado por los gachupines, es decir, por los españoles que se quedaron a vivir en México o que nacieron aquí en México y decidieron enfrentarse y luchar por un movimiento de independencia. Un movimiento de independencia que finalmente se logra por todas estas circunstancias y se decide que en lugar de tener un imperio, recordemos que el segundo imperio en México después del virreinato, el segundo imperio tuvo que ser eliminado por esta lucha de independencia y se decide instaurar una república similar a la que había decidido Estados Unidos. Y se decide que México, su nombre oficial va a ser el Estados Unidos Mexicanos, con un sistema republicano, un sistema en el que se definen tres poderes, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Durante todo ese siglo, Estados Unidos, con sus propios problemas, va desarrollando sus instituciones. El tránsito de un gobierno a otro se hizo de manera regular, como hasta la fecha, mientras que en México seguimos con luchas que nunca terminaron. De tal forma que el siglo XVIII, salvo en la época de los 20 años de finales del siglo XIX, en el que estuvo gobernando Porfirio Díaz, México no había encontrado un momento de paz realmente. Y sus instituciones se fueron construyendo de manera muy diferente a las de Estados Unidos. Estados Unidos entonces sigue desarrollando. Encontramos ya a finales del siglo XIX economistas que no únicamente estaban abrevando de los principios económicos de los clásicos como Adams, Smith o David Ricardo, o economistas que únicamente estuvieran enamorados del planteamiento marxista de mediados del siglo XVIII, con sus publicaciones que llevaban a un análisis de la economía política inglesa y proponían un sistema diferente al sistema capitalista, el sistema de mercado, y lo que proponían era un sistema socialista para poder llegar a un régimen de comunismo científico. Ya a finales de esa época del siglo XIX, en Estados Unidos empiezan a surgir los economistas institucionalistas que empiezan a ver que el desarrollo de los países está muy ligado a qué tanto desarrollan sus instituciones. Estados Unidos siguió desarrollándose con todas sus instituciones como las que conocemos actualmente, y México ya llevaba un siglo perdido, desde la época en que se logró la independencia, todas las luchas de reforma, la etapa revolucionaria, que
que por supuesto dejó a México por lo menos durante 20 años una gran incertidumbre para poder crecer y para poder mantener un ritmo de crecimiento de la producción y productividad acorde con las demandas y acorde con las necesidades de la población creciente en nuestro país. Después de 1920 empieza entonces México a entrar a una etapa de construcción de sus instituciones. Pero estamos hablando que México empieza a construir instituciones 150 años después que inició Estados Unidos. Es decir, las instituciones en Estados Unidos pues eran mucho más maduras que las instituciones mexicanas. No obstante, México a partir de 1920-21 empieza a crear su banco central, a, a empezar a moderar el sistema financiero nacional, se crean, se crean instituciones, se crean partidos políticos como instituciones importantes para poder, el, para poder lograr esa unión de las diferentes formas de ver el desarrollo en nuestro país. Y eso nos lleva a que México poco a poco vaya encontrando algún camino para su desarrollo. Después de 1920, por supuesto que las ideas socialistas, porque ya teníamos una experiencia en la Unión Soviética de lo que podía pasar con la intervención del Estado, y los gobiernos mexicanos durante esa época, tuvieron mucha influencia de ese pensamiento socialista, y lo vemos inclusive en la pintura y en el arte, ¿no? Los murales de Diego Rivera pues se refieren a movimientos de carácter social, el, como rumbo al socialismo, y esa influencia pues la seguimos arrastrando durante muchísimos años. El México posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues entra, como todos los países, a alguna etapa de reconstrucción. México, si bien no participó en la guerra directamente, no como otros países, como la Europa en su conjunto, que sí salió destruido muchos de los países, México no tuvo esa gran problemática. Y de 1950 a 1960, 20 años, pues se habla casi del milagro mexicano, un crecimiento bastante, bastante importante de la producción nacional. México entra en una etapa de bonanza, pero a principios de los años 60, pues ya empiezan a cambiar la situación, porque la gente no únicamente quería tener un empleo, trabajos, incrementar la producción, productividad, incrementar sus ingresos, sino también quería libertades democráticas. Y eso hace que México en la década de los 60 pues sea una época muy convulsa desde el punto de vista de la manifestación de la sociedad. Y bueno, tuvimos un, un evento que muchos quisieran ya no recordar, que fue la matanza de Tlatelolco en 1968, el 2 de octubre, previo a las Olimpiadas que se iban a inaugurar en México. Y bueno, estos movimientos tampoco eran fortuitos, porque también había movimientos en otras latitudes que demostraban que no había una total complacencia a lo que los modelos económicos y los gobiernos habían hecho después de la posguerra, que si bien hubo una gran reconstrucción, insisto, en muchos lugares se habían cancelado las libertades democráticas, y México entró en ese momento. Mientras México estaba luchando todavía con sus equilibrios políticos al interior, Estados Unidos se siguió desarrollando, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente se convierte en el país que tiene que dar los equilibrios a nivel mundial, tiene que cumplir una función designada por varios paneles que se generaron en aquella época, en la que Estados Unidos se le da a sus instituciones, al Banco Central de Estados Unidos, se le da el privilegio de ser el Banco Central que acuñe las monedas de curso legal para el comercio internacional en todo el mundo. Entonces, el desarrollo de las instituciones de Estados Unidos fueron en ese sentido, y las de México, insisto, pues han pasado por momentos convulsos en el que de repente hay un avance democrático, y en ocasiones como que vemos que existen retrocesos.
Mientras en Estados Unidos la Corte, el Poder Legislativo y y el poder Ejecutivo siempre convivieron en un marco de equilibrio, porque la Corte no deja pasar todos los decretos de los presidentes y la lucha parlamentaria que se da entre las dos principales fuerzas políticas en, en, el, en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, pues son luchas el, ideológicas y económicas que le han dado, desde mi punto de vista, mucha estabilidad al sistema económico de Estados Unidos. Y claro que al tener una economía muy estable, pues no únicamente atrae inversiones, sino atrae también una cantidad importante de mano de obra. Y México ha tenido que exportar de manera, de manera irregular, pues, la mayoría de las veces, porque han habido convenios de migración por cuestiones de trabajo entre México y Estados Unidos, pero la gran migración se ha dado de manera ilegal porque en Estados Unidos se percibe que tienen instituciones mucho más sólidas que permiten que la gente pueda tener un mejor ingreso y poder aspirar a un mejor nivel de vida. Entonces, Estados Unidos sigue con ese desarrollo de sus instituciones democráticas y en México, después de luchas, luchas de muchas personas y de muchos grupos que querían un avance democrático en nuestro país, por fin, después de muchísimos años, se logra el tener cierta independencia de los tres poderes de la Unión, porque en la década de los 90, cuando se empieza en México a desarrollar con mucha más claridad una economía de mercado, que algunos todavía le llaman periodo neoclásico, que es una precisión bastante imprecisa el tratar de señalar como el periodo neoclásico. Los neoclásicos fueron del siglo XIX. En el siglo XX ya son otras teorías económicas las que están gobernando, pero bueno, si le quieren seguir llamando periodo neoclásico, no importa que se queden con esa idea. Lo interesante de este asunto es de que durante este periodo de 1990 hasta el 2012, el 2012, podemos decir hasta el 2015, hubo un cambio institucional en nuestro país que llevó a tener un mayor equilibrio entre los poderes. Antes de 1990, por ejemplo, era muy claro que la Corte era impuesto por el Ejecutivo. En la reforma que se hizo en la década de los 90 con el presidente Cedillo, si bien puede ser muy criticado por la forma en que se hizo, lo que sí es cierto es que le dio un poquito más de autonomía a al Poder Judicial, sobre todo porque se instituye una forma en que los jueces, ministros, el, a través de una carrera en la judicatura, pudieran aspirar mediante la capacitación y mediante la promoción, con reglas del juego muy claras, pudieran aspirar a ser jueces y magistrados. Y en el caso de los ministros, bueno, pues a propuesta del Ejecutivo, sancionado por el Senado de la República, se tenía que definir a los nuevos ministros. Pero ¿qué más sucedió en 1990? Que por primera ocasión el poder legislativo ya no estaba en, en el ámbito de decisión de un solo partido. Es decir, empieza a haber una apertura democrática en la que en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, ya no había una mayoría absoluta de un partido, por lo que los gobiernos para poder implementar sus programas tenían que llegar, por supuesto, a negociar con los diferentes actores políticos, y eso llevó a que se modernizaran muchas instituciones, empezando por el Instituto Federal Electoral, para hacer que las elecciones fueran llevadas a cabo por la ciudadanía, ¿sí? De manera autónoma, sin la intervención o con muy poca intervención, dijéramos, del gobierno. Y así como esas instituciones se fueron creando otras, como el Banco de México, para manejar la política monetaria de manera autónoma, y otros organismos que a lo mejor se incurrió en un exceso, porque el hecho de tener demasiados organismos autónomos
pues llegaba a la conclusión, y esto lo platicábamos a principios de este siglo, cuando se empezaron a crear muchos organismos autónomos, decían, bueno, si todo viene a ser autónomo, pues ¿qué sentido tiene tener un poder ejecutivo? Por lo que yo creo que ese exceso de organismos autónomos, cuando no hay razón, la única razón que en ese momento explicaba el que se multiplicaran esos organismos autónomos era por la desconfianza entre las diferentes fuerzas políticas. Y muchas de las personas que en aquel momento estuvieron pugnando por los organismos autónomos, pues resulta que durante estos 6 años pues se han dedicado a darle vuelta a la página y eliminar esos organismos autónomos. No creo que ese asunto sea tan de mucha gravedad o de un cambio institucional que pueda trastocar las reglas formales de manera definitiva que haga que México se convierta en un país con muy poca certidumbre hacia las inversiones extranjeras. Pero bueno, mientras México sigue buscando la forma de poder integrarse mejor en el ambiente internacional y de generar los equilibrios al interior de las diferentes opiniones políticas y de política económica que los diferentes actores tienen, Estados Unidos ha continuado con un desarrollo institucional que si bien en algunos aspectos ha llegado al momento de tener eh, ciertas revisiones necesarias a sus instituciones. De manera general, han sido instituciones muy sólidas. Vemos políticas, por ejemplo, orientadas al campo, que le da bastante certidumbre a los productores, con la famosa Farm Bill, que es una serie de leyes en el que la gente sabe durante un periodo de mediano plazo cuáles van a ser las acciones que va a tomar el gobierno, y de esa manera los productores se alinean a esa famosa Farm Bill y en la negociación de la Farm Bill pues influyen muchos grupos que ejercen un poder real, desde la sociedad civil, desde las empresas, para que esa Farm Bill responda a estos intereses de los que estamos hablando. Es decir, el desarrollo de las instituciones inclusivas, como lo han señalado algunos autores como Acemoglu y Robinson, nos hacen ver que Estados Unidos ha tenido este desarrollo y ha tenido esta preponderancia mundial precisamente por el desarrollo de instituciones inclusivas. En el caso de México, pues las cosas han sido muy diferentes. Y aquí les voy a compartir un dato que me parece relevante, no es la comparación que hace Acemoglu y Robinson de Nogales, sino de la comunidad latina con respecto a México. Y vamos a hablar de un dato nada más para tener mucha claridad de qué es de qué estamos hablando, de por qué Estados Unidos es un país mucho más desarrollado a partir de instituciones que durante ya casi van por más cerca de 2 siglos y medio que se han venido desarrollando, cuando en México todavía no encontramos nuestro camino. La población latina en Estados Unidos es cercana a 65 millones de personas. Y esas 65 millones de personas en Estados Unidos se ha calculado que produce más o menos como 3.6 billones de dólares. Es el aporte de los latinos al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y el cálculo lo que nos dice es de que si si esta región latina, estamos hablando de la zona de Los Ángeles y, y las zonas aledañas en donde tenemos una alta concentración latina, por sí sola sería la quinta potencia a nivel mundial. Aquí estamos hablando de latinos, mexicanos o hispanohablantes, si queremos ser mucho más precisos en, en esta definición, hispanohablantes que salieron de países como México, en donde no encontraron las formas de poder desarrollarse personal y económicamente y tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, con las reglas que tiene Estados Unidos, con las instituciones que ha creado Estados Unidos, para que se pueda fomentar las empresas, para que puedan fomentar el empleo,
La certidumbre que dan las instituciones a las inversiones ha hecho que 65 millones de hispanohablantes en Estados Unidos estén aportando 3.5 billones de dólares al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. México, con el doble de población actualmente, cerca de 130 millones de mexicanos, produce menos de la mitad, produce menos de la mitad, porque México se produce aproximadamente 1.5 billones de dólares al año, contra los 3.5 billones de dólares de 65 millones de hispanohablantes que están en Estados Unidos, que los convertiría en la quinta potencia mundial. Y en México, con instituciones que todavía no encuentran realmente un equilibrio entre lo que la sociedad quisiera y lo que los gobernantes o los grupos eh, políticos o ideológicos han hecho en nuestro país, hacen que 130 millones de mexicanos, que pudiera ser no la quinta potencia mundial con esa cantidad de mexicanos, pudiera ser la segunda potencia a nivel mundial, la segunda potencia a nivel mundial, complementada por supuesto con el intercambio comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. México resulta que produce, tiene un nivel de productividad como del 40% del nivel de productividad que tienen los latinos en Estados Unidos. Y esto es así porque las instituciones que se han creado en México o el desarrollo institucional que se ha creado en México, como lo señalamos y lo señalamos como una especie de resumen, mientras Estados Unidos en 1776 inicia su independencia y empieza a construir sus diferentes instituciones democráticas, inclusivas, México pierde la gran oportunidad de convertirse en el centro del mundo hispanohablante al, al darse esta coyuntura en el que los españoles, nacidos en México y nacidos los gachupines, aprovechan la coyuntura del asedio napoleónico de la corona española para buscar su independencia. Y a partir de la independencia, lo que hemos encontrado en México es un desarrollo institucional que ha tenido demasiados retrocesos. Por eso quisiéramos señalar el día de hoy, y con eso empezamos esta charla, en el sentido de que mientras Estados Unidos sigue con su desarrollo institucional, México decide abandonar propiamente una división de poderes, porque el Ejecutivo y el Legislativo se tiene una mayoría. No voy a entrar en el debate de si es una mayoría que se hizo de manera espuria, sino que se hizo de acuerdo a las reglas escritas y no escritas de la política en México. Y una de las reglas no escritas es que cuando ya se hizo una elección de diputados o senadores, estos aparecen como entes que ya no dependen de sus votantes, cuyas decisiones son de carácter personal, y eso hace que pueda pasarse de una fracción parlamentaria a otra. El, un desarrollo institucional, por ejemplo, del Poder Legislativo, es hacer que si la gente votó por un partido político y votó por una persona, por un programa, y si esa persona decide ya no estar por ese programa, pues debería ser sustituido por alguien que sí represente los intereses que en su momento se manifestaron para la votación de estos legisladores. México entonces está en una gran encrucijada. Este día 1 de junio vamos a tener esta elección de jueces, magistrados y ministros, que ciertamente, al ser una elección inédita, con todos los vicios que se han estado documentando, que algunos seguramente tienen mucho de razón, algunos tal vez no tanto, porque pues, estamos en la época de las fakes, como decimos, de las noticias falsas o de los análisis tendenciosos en todos los sentidos, por lo que México enfrenta este cambio institucional formal del Poder Judicial en un ambiente
de crisis de las instituciones políticas. Porque si bien la oposición en este ejercicio democrático que está previsto para el día 1 de junio está llamando a que la gente no vaya a votar, lo que es cierto es de que no han sido capaces de articular una propuesta y mucho menos abanderar las causas del 48% de la gente que supuestamente sí votó por la oposición y que por las reglas del juego formales en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados hizo que el partido o la fracción eh, mayoritaria gobernante pasara de un 52 a un 75% de la representación en la Cámara de Diputados, que si bien, como dijera el clásico, es una cuestión legal, pues por supuesto que es una cuestión muy inmoral que nos está llevando a la situación que tenemos el día de hoy. Pero como todo cambio genera resistencias, ¿no? En nuestro caso, no estamos muy motivados por este cambio institucional incompleto del Poder Judicial, porque el asunto de la impartición de justicia en México no es un asunto que esté únicamente en la esfera del Poder Judicial de la Federación. Ahí hay muchas cosas que se definen. En, las, en los ministros de la Corte tienen una función que debería fortalecerse, porque resulta que únicamente los ministros únicamente pueden conocer aquellos asuntos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, que tienen que ver con cuestiones de técnica jurídica, pero no pueden entrar o difícilmente se puede recurrir para que entren al fondo de los temas, porque eso se supone que hay hay otros órdenes dentro del Poder Judicial que tendrían que atenderlo, que son los tribunales de primera instancia, los tribunales de distrito, los tribunales de circuito, que entre paréntesis, para poder navegar en este andamiaje institucional complejo, únicamente se puede hacer cuando se cuentan con los recursos económicos suficientes para poder recurrir los tecnicismos a los que el sistema de justicia en México nos ha llevado. Por eso hay una gran cantidad de personas en este país que por cuestiones de técnica jurídica pues están todavía en problemados. Entonces, no únicamente se requiere ese cambio, nosotros esperamos de verdad y le deseamos que quienes logren ser electos, como dijera también el clásico, haya sido como haya sido, cuando lleguen, procuren ejercer hasta donde sea posible su independencia del poder legislativo y del poder ejecutivo, y que se dediquen a impartir justicia de acuerdo a los principios que tiene el derecho, que la justicia tiene que ser totalmente imparcial y que ya con un nuevo andamiaje institucional, con una nueva Suprema Corte de Justicia, pues se pueda legislar temas el, que no han querido aprobarse correctamente, como es el hecho de que se modifique, por ejemplo, algunos procedimientos para que la gente pueda tener acceso a la justicia expedita y se elimine muchos de los vicios que actualmente tiene el sistema judicial, que se pueda, por supuesto, mejorar la relación entre los diferentes instancias que se encargan de la administración y impartición de justicia, con las fiscalías, con los ministerios públicos, con la Secretaría de la que antes era la Secretaría de Función Pública, que ahora creo la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, en donde están los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación, de tal manera que los justiciables, es decir, todos los mexicanos, tengan la certeza y la certidumbre de que por encima de cualquier tecnicismo deben prevalecer los derechos humanos de cada uno de los mexicanos. Entonces, el reto de verdad que es bastante grande. Yo no coincido con los llamados a no salir a votar. Cada uno de los mexicanos tiene que decidir qué es lo que va a hacer.
que si van a haber acordeones, bueno, pues eso está muy claro que así va a ser. Que es una irregularidad, pues no sé qué tanto sea una irregularidad, porque ciertamente tiene que mejorarse este mecanismo de elección judicial, pero este es la primera elección que se realiza en México y en el mundo con estas características, y lo lamentable sería que fuera un gran fracaso esta reforma judicial. Que los grupos de poder van a estar representados, por supuesto que van a estar representados y lo están actualmente. Los grupos fácticos o los poderes fácticos están presentes y van a seguir estando presentes. Pero quisiéramos que quienes salgan electos, haya sido como haya sido, ejerzan hasta donde puedan esa libertad para que México cuente con un sistema de justicia que le dé certidumbre a los mexicanos y también disipe todas las dudas que le pueda surgir a los inversionistas extranjeros que están esperando de qué es lo que va a suceder con México con esta reforma, si esta reforma realmente va a llevar a que se tenga mayor certidumbre en los procesos de impartición de justicia, o si de plano este ejercicio democrático lo que va a generar es ahuyentar a las inversiones. Yo no creo que sea así, siempre que no se trastoquen otras instituciones fundamentales para el mundo financiero, como es el caso de la autonomía del Banco de México. Entonces, tenemos muy atentos para quienes decidan ir a votar. Les deseo todo el éxito posible. Quienes se anotaron para estar en esas boletas, si salen premiados, pues esperemos que tengan un nivel de desempeño lo suficientemente ético como para que todos confiemos en esta nueva conformación del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de los estados, que también entraron en esta ocasión a, este, a esta elección. Yo soy Cruz Alberto Uque Hernández y les invito para que vean en este canal del Doctor UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.